Bueno, ahora vamos a leer Hebreos 7. Dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía a la derrota de los reyes, y le bendijo. Melquisedec igual Jesús, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo. O sea, Abraham venía de haber derrotado a un rey para rescatar a Lot. Y Abraham bendice a este Melquisedec y le da los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz, o sea Jesús, sin padre, sin madre, sin genealogía, es decir Jesús, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Aquí nos dice Jesús permanecerá sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos de todo el botín. O sea, ese rey de Salem era tan importante que aún Abraham, que era como lo máximo en la cultura judía, dio los diezmos a el sacerdote de Melquisedec. Aquí está diciendo, es que este Melquisedec era alguien grande. Versículo 5, ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley. Bueno, capítulo 7 es como muy cargado de un trasfondo levítico y de, digamos, del Antiguo Testamento, que en una lectura rápida no se puede explicar tanto. Pero básicamente lo que tenemos que tener en mente es, ok, Dios instituyó sacerdotes y sumos sacerdotes en el Antiguo Testamento. Los sacerdotes venían de la genealogía o hijos de descendientes de la tribu de Leví. Leví era uno de los 12 hijos de Israel y los sacerdotes venían de esa tribu. Dios les había dicho, bueno, ustedes como sacerdotes van a recibir los diezmos de los demás hermanos y también van a servir en el tabernáculo, en el lugar santo, en el lugar santísimo, haciendo expiación por los pecados, y el sumo sacerdote una vez por año va a entrar al lugar santísimo a pedir perdón por sus pecados y por los de todo el pueblo. Pero bueno, dice, versículo 5, ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley. Es decir, según la ley, los levitas tenían que recolectar el diezmo. Es decir, de sus hermanos, de los otros 11 hermanos, o de los descendientes de los otros 11 hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. O sea, este Melquisedec no viene de ninguna genealogía de los 12 hijos de Jacob, pero tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Versículo 7. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. O sea, aquí Melquisedec bendijo a Abraham, y el que bendice es el mayor al menor, no el menor al mayor. Entonces, sin discusión alguna, Melquisedec era más grande que Abraham. Versículo 8. Y aquí ciertamente reciben los diezmos los hombres mortales, o sea, los sacerdotes eran los que recaudaban los diezmos. Pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por así decirlo, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos. O sea, Abraham le dio el diezmo a Melquisedec. Entonces, en cierto sentido, como Abraham era uno de los ascendentes de Leví, entonces Leví mismo, que era la tribu del sacerdocio, pagó el diezmo a Melquisedec. Versículo 10, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. O sea, Leví estaba en la genética ya de Abraham cuando Abraham pagó los diezmos. Versículo 11, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? O sea, los sumos sacerdotes venían de Aarón, eran hijos de Aarón. Y aquí está diciendo, bueno, es que en el pacto levítico, en el Antiguo Testamento, en esa ley, Dios había dicho solo los hijos de Leví, y los sumos sacerdotes solo los hijos de Aarón.
Y aquí dice, si esa ley hubiera perfeccionado, no habría falta de otro nuevo sacerdote o otro nuevo sacerdocio según el orden de Melquisedec. Pero vemos ese nuevo orden. Dice versículo 12, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley, porque antes el sacerdocio era solo por levita, por descendientes de levitas. Ahora hay un cambio de ley, un cambio de testamento, porque es por medio de Jesús. Versículo 13, y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar, porque manifiesto es que nuestro Señor Jesús vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. O sea, Moisés dijo, Dios me dijo que es Aarón, y Dios me dijo que es Leví, la tribu de Leví, los que pueden ser sacerdotes. Y Jesús venía de la tribu de Judá, que era uno de los hermanos de Leví. Y de eso no había ley. Entonces Pablo, el escritor de los Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo, dice, hay un nuevo testamento, hay un nuevo pacto, hay algo que va a cambiar. Versículo 15, y esto es aún más manifiesto, es decir, más evidente, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Es decir, ya Jesús no viene por la ley, Jesús viene por el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él, se da testimonio de Jesús. Y cita aquí Salmo 110, que Dios decía, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues ahora abrogado el mandamiento anterior a causa de la debilidad e ineficacia, o sea, se destituye y se elimina el viejo pacto levítico del sacerdocio y entra este nuevo mandamiento. El antiguo se destituye por debilidad e ineficacia, porque como vimos en el versículo 11, no nos limpiaba de pecado. Bueno, versículo 19, pues nada perfeccionó la ley. Como decía Pablo, o sea, de nada sirvió la ley. La ley lo que sirve es para decirnos somos pecadores, pero nosotros no podemos cumplirlas en nosotros mismos. Versículo 19, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Tenemos una mejor esperanza, que nos podemos acercar a Jesús confiadamente. Antes no se podía acercar igual a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este, es decir, Jesús Melquisedec, con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Este es el punto. Jesús es hecho fiador de un nuevo y mejor pacto. Ya no como en el Antiguo Testamento, Jesús viene y establece un nuevo pacto. Por eso se llama Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Jesús es el que trae este Nuevo Testamento, que es el cumplimiento de las sombras que era el Antiguo Testamento. Versículo 23. Y los sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. O sea, los sacerdotes eran descendientes, iban muriendo, iban quedando sus hijos, y los hijos de los hijos, y los hijos de los hijos de los hijos, y así sucesivamente. Morían, pero aquí dice esto de Jesús. Versículo 24. Mas o sea, más Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. O sea, ya no habrá cambio de sacerdote, es Jesús para siempre, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Y viviendo siempre para interceder por nosotros. Tenemos la confianza de que Jesús siempre va a estar intercediendo entre Dios y nosotros, y que por su sangre nosotros tenemos perdón de pecados por lo que sea que hagamos. Versículo 26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, o sea, Jesús nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes. Como que no tiene necesidad de ¿qué? De ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. O sea, el sacerdote tenía que ir y ofrecer sacrificios y ofrendas por sus pecados personales, porque era sacerdote pero no era perfecto. Primero iba y pedía perdón
por él, por sus pecados, y luego por los del pueblo. Aquí dice, Jesús no tiene que pedir perdón por él, porque él no ha pecado. Versículo 27, que no tienen necesidad cada día, como aquellos unos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. O sea, Jesús fue y se ofreció una sola vez por los pecados y fue en la cruz. Y ya no tiene que ofrecer más, no se tiene que ofrecer más sacrificio de ningún tipo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a hombres débiles. Pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. O sea, la debilidad estaba en el Antiguo Testamento, tenían que pedir perdón varias veces. En Jesús, una sola vez, fue la expiación por nuestros pecados en la cruz, y de ahí en adelante tenemos libre entrada y libre acceso al trono de la gracia para recibir misericordia en el nombre de Él, bajo el sacerdocio de Melquisedec. Eso es el capítulo 7, muy rápidamente.